porque yo soy Agustina y yo te puedo matar y no me va a pasar nada. Ella tenía 16 años, Agustín tenía 40 y tantos. Tiene una canción que dice, si yo pudiera, te hubiera matado para que fueras solamente mía. Soy Amalia Aguilar, chico. Thalía le había dedicado, bueno, le había invitado a aparecer con ella en una de sus telenovelas. También María le disparó a él. Ah, ¿también? Sí, eso no se conoce menos, pero María también le fue a disparar a Agustín cuando él la dejó. Íbamos a llevarla a su casa. Y le dije, oye, Yoli, ¿cómo te llevamos a tu casa? ¿Dónde vives? Ah, no, eso sí, no sé. De todo y nada, con Paco Maciel y Ulises Paniagua. Cine, literatura, historias únicas. Hola, estamos aquí en este podcast de Todo y Nada con Paco Maciel y Ulises Paniagua, hablando de temas culturales, de temas de entretenimiento, de temas de memoria histórica, de memoria de la ciudad, de memoria de la vida artística y bohemia de México. Y bueno, pues por aquí tenemos precisamente a Paco, que es parte del programa. Muchas gracias, aquí andamos. Y hoy tenemos un invitado súper lujo, para nosotros es un honor, no solo un placer, sino un honor tener aquí al grandísimo Pavel Granados, que nos viene a visitar. Ulises, Paco, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, de Pavel, ¿qué les podemos decir? Conoce muchísimas cosas acerca de la música, porque fue director de la Fonoteca Nacional, conoce mucho de cine mexicano, conoció a personajes, y ha conocido a grandes personajes de la cultura. Tuvo oportunidad de dirigir Canal 22 un tiempo, de tener un programa muy bonito ahí en Canal 22 sobre música mexicana. También. Y pues, bueno, creo que se lo van a pasar. Es todo un personaje. Un gran personaje. Pues gracias por invitarme. Sí. Y bueno, pues vamos a empezar hablando un poquito hablando de memoria histórica. Estaba yo viendo por ahí que habían hecho un homenaje a las rumberas, me parece que por ahí te vi en alguna entrevista hablando de las rumberas. Podríamos empezar hablando un poquito de eso, de las rumberas. Bueno, el que sabe todo eres tú, Paco, pero sí, yo, pues, más bien, fíjate que me ha pasado con las rumberas muy pocas cosas. Es una especie de sueño fílmico que me encanta compartir en las rumberas, pero hace años Fernando, me voy a olvidar el nombre, el apellido de mi amigo Fernando, que hizo el libro de las rumberas. Ah, sí, claro. A ver, ¿tú te acuerdas? Sí, era yucateco, ya murió. Fernando. Sí. Hizo un libro en Editorial Azabache, reuniendo su colección de fotografías en torno al cine de rumberas. Entonces, él entrevistó a cada una de las rumberas y escribió ese libro con los recuerdos de ellas y con salvo uno, María Antonieta Pons, a la cual ya no le tocó conocer. Y entonces lo que ocurrió fue que salió un libro que yo creo que es canónico, porque ahí él dice, las rumberas fueron 5. Sí. Fueron Las Reinas del Trópico. Las Reinas del Trópico, de Fernando. Bueno, ahorita nos acordamos. Nos van a agregar. Pero ahorita la buscamos. Pero él dijo, son 5. Son María Antonieta Pons, Meche Barba, Amalia Aguilar, Ninón Sevilla y Rosa Carmina. Sin duda. De las cuales ya nada más existe Rosa Carmina, que vive en España, ¿no? Fernando Muñoz, exactamente. Maestro de teatro, investigador. Al final, los últimos años los pasó en Mérida, Fernando Muñoz. Y entonces, pues, él hizo ese libro. Y yo desde entonces lo conocí, supe que se presentó
en San Ángel, en el Centro Cultural San Ángel, que fueron las rumberas, que fue, en fin, las que quedaban. Sí. Y cuando yo conocí a Fernando y platicamos, me dijo, a ver, dime una cosa, te voy a hacer un regalo, me dijo. ¿Cuál es de todas a la que más admiras? Y yo te presento a la... ¿Tú conociste a todas? No, fíjate que no tuve el gusto de conocerlas, pero pues me hubiera encantado haber conocido ¿Cuál hubieras elegido? Mira, yo personalmente a Ninón Sevilla, porque pues obviamente creo que hizo las películas, aparte de las de Rumbera, pues, por ejemplo hizo Víctimas del Pecado, que pues es una de mis grandes películas del Indio favoritas, del Indio Sí. Fernández, que es una rareza porque es una película pues urbana. Sí. Pero yo creo que tiene esos pasajes inolvidables, o sea, el enfrentamiento de Tito Junco con Sí. Rodolfo Acosta, ¿no? Hay algo que, además, cuando yo pienso en el Indio Fernández como una especie de representación de IA del muralismo mexicano, Ajá. como lo siento tan solemne, tan tan sin fisuras en su estética, en su todo, y que digo, ¿cómo es que sea tan gran director, Ajá. un hombre que no conocía el sentido del humor? Me acuerdo de pronto de Víctimas del Pecado, Sí. que por el contrario tiene momentos extraordinariamente humorísticos. Sí, así es. ¿No? El primer baile de los pachucos bailando swing es una cosa extraordinaria de Sí, Víctimas también. del Pecado. Pero, por ejemplo, bueno, yo quizá hoy pensaría en Ninón, Ajá. que es una figura y casi inalcanzable. Sí. Pero en ese momento, no sé si por la dulzura de su rostro o qué, y elegía a Meche Barba. Ah, qué maravilla. Entonces, Fernando me dijo, oye, Meche ya sabe que la vas a buscar, háblale por teléfono. Ajá. Y sí, le hablé por teléfono, vivía muy cerca de Universidad y Eje 7, o sea, la Colonia del Valle. Bueno, fíjate, ahora está casi mi vecina hubiera sido, Sí. pero vivía por ahí, pasé, fui a tocarle, salió ella, vivía en un departamentito, era como una casa y ella ocupaba como un departamentito. Okay. Adentro de esa casa me encontré una señora triste, Ajá. una señora, pues no sé, como decepcionada. Sí. Sí. Qué triste. Increíble, ¿no? Increíble. Sí, cuando yo le pregunté, claro, es que ella había retirado hacía muchísimos años. Sí. De pronto se le había cerrado las puertas del cine. Ajá. Y por esos días, Thalía le había le había invitado a aparecer con ella en una de sus telenovelas, lo mismo Tito Guizar, Sí. Rosa Carmina, Sí. Meche Barba, y no sé quién más. Sí, por ahí había... Ella había hecho eso de llamar a las viejas glorias del cine mexicano. Sí, hasta Sara Montes, que no era rumbera específicamente, pero que era actriz de ese tipo de películas. Sale con Thalía. Qué interesante, perdón, pero ¿qué sería una idea de Thalía? Sí, ella siempre admiró mucho. Creo que ha admirado todo eso. Sí, ¿verdad? mucho, sí. Sí, yo creo que sí, es un homenaje a las vecindades, a ese tiempo, ¿verdad? Sí, a esa época. Y entonces, de hecho, el intro de la telenovela era un homenaje al Salón Los Ángeles. Yo no sé si habrá sido grabado ahí el inicio. Sí, María la del barrio. Sí. María Mercedes. María Mercedes. Para servirle usted. Entonces, yo me imaginaba a alguien más alegre. Más vivaz. Y no, para mí fue algo difícil porque se quejó de tantas cosas. Yeah. Me dedicó su libro, la firmó. Me quedé con el recuerdo de ella así, Sí, claro. un poco triste. Y después, fíjate que su contraparte fue que en una ocasión hubo un homenaje al mariachi, no sé qué habrá sido. Ajá. Yo creo que estaba Marcelo Ebrard gobernando la Ciudad de México. Ajá, sí. Creo que sí, porque ya no supe, ahora no me acuerdo si llegó o no llegó, porque iba a haber una foto. Creo que llegó, se tomó la foto y ya se fue. Ajá. Porque era no la foto, sino un pequeño acto. Ajá. Y después se quedaron los mariachis tocando, pero entonces invitaron a mucha gente. Sí. Yo pensé que iba no sé qué,
y cuando llegué me pasaron a un camerino y ahí me dejaron, y no, era rápidamente ir ahí, te subían a tomar la foto y se acababa el acto porque después iba a haber el concierto, pero era para el acto. Entonces yo me senté así y vi a unas personas en la mesa de junto, porque era un camerino grande, bastante grande, con varias mesas y había catering y toda la cosa. Y entonces yo estaba así, cuando volteé y vi una mujer que yo dije, yo conozco ese rostro. Y ella me dice, yo te conozco, chico, y yo la conozco a usted. A ver, espéreme, ay, la conozco de toda la vida. Soy Amalia Aguilar, chico. Entonces me paré a estar con ella. No, la abracé, nos pusimos a platicar. Ella era todo lo contrario. Era una mujer, alegre, bailaba, te declamaba poemas. Me la encontré varias veces y fui a visitarla a su casa en algunas ocasiones y fue algo extraordinario haberla podido conocer porque ella sí, mira, es que se pueden decir de varias maneras. Meche era la dulzura, la tristeza, una cierta melancolía, ¿verdad? En su manera de ser. Yo, alguna vez platicando con José Luis Cuevas, él me decía de esa debilidad que él tenía por el rostro de Meche Barba. Ninón, pues era pues es como la vida así, desbordada, ¿no? En todos los aspectos, sensualidad, vida, movimiento, plenitud, forma, circularidad, todo, ¿no? Redondez. Amalia era un poquito más delicada en su cuerpo, muy alegre, pero es la alegría que le da a Tintán, ¿no? Por ejemplo, totalmente. En Calabacitas Tiernas. Así es. Es como yo hasta el final, cuando la conocí, era alguien que estaba viviendo en otro universo, en el universo del cine. Ella sí no salió de ahí, su vida era estar en el cine, aun cuando ella se retiró por voluntad propia porque se casó y decidió. En cambio, Meche me dijo que se había retirado cuando empezaron los desnudos, que ella no estaba de acuerdo. Y bueno, ahora que murió Ana Luisa Pelufo, que ella sí se desnudó, o Amanda de Llano, en fin, Sí, ¿verdad? Ya no sé. En fin, otras. Norma Angélica y otras tantas, Katy Jurado. En fin, Kipi Casado. No, Kipi Casado. Katy Jurado es la. Sí, no, ella no hace. La de nosotros los pobres. Pero no se supera. Es la que tiene su figura de cera o tenía cera ahí en el museo, ¿no? Sí, de ellos. Y luego la cambiaron por una de María Rojo, pero sí. Entonces, Meche no, era mucho más conservadora. Y claro, pertenecía a otra época. Época, sí. Ninón tampoco se desnudó. Amalia bailaba extraordinariamente bien. Ella no necesitaba nada más. Y el problema de Rosa Carmina es que las películas no se sostienen, no las sostuvieron mucho, salvo por la mirada camp de que le dio Carlos Monsiváis, que releyó en tono irónico el cine de Juan Orol. Creo que si no es por Carlos, yo creo que casi te había disfrutado exactamente. de Orol. Pero alguna vez platicando con Amalia Aguilar me encontré un poco más veces. Incluso la fui a ver a su casa y ella muy mal. No me gustaría compartir fotos de eso. Por ejemplo, cuando nos tomamos ella, porque estaba ahí en cama. ¿No? Por muy contenta que estuviera, pues no era la Amalia que lo que soñamos, ¿no? Claro. Entonces, pero por ejemplo, ella me contó que, dice, yo como rumbera me admiré tanto a Rosa Carmina. Para mí era el modelo, pero Rosa Carmina era inalcanzable, ella fue esposa de Orol también, ¿no? Y entonces pasó que le dijo, que un día dijo, yo la conocí, yo cuando llegué aquí ella ya era inalcanzable, ya no actuaba, en fin. Entonces, un día le dijeron, mire señora, en esa casa, parece ser que ahí por Chapultepec, por las Lomas, le dijo, ahí vive Rosa Carmina. Entonces, Amalia Aguilar me dijo, mira, fui y toqué la puerta, me abrieron y dije, ¿está aquí la señora Rosa Carmina? Y dijo, perdón, María Antonieta Pons. María Antonieta Pons, perdón.
también de todo eso. Me dijo ella, a quien yo admiré y por quien hice yo cine, hice rumbera fue por María Antonieta Pons. Ya no la conocí. Claro. Entonces le dijeron, en esa casa vive María Antonieta Pons. Entonces tocó la puerta, le abrieron, subió las escaleras. Le dijo la señora, la muchacha, mire, la señora está muy mala. Subo a verla, pero no la va a reconocer. Dijo, no me importa, yo quiero saludarla. Entonces fue muy bonito porque me contó Amalia Aguilar que su y le dijo, señora, yo soy su admiradora. Me llamo Amalia Aguilar. Yo sé que usted ya no me reconoce, que usted ya no puede platicar, no sabe que estoy aquí, pero que no quise dejar pasar la oportunidad de decirle que la admiro muchísimo, que le quiero dar un beso y vine a decirle que la admiro mucho. Y se fue, me dijo, ella no se dio cuenta de nada, estaba bien, estaba perdida. Sí. Dice, pero quise pasar a decirle que la admiraba. Entonces es la única que no platicó con Fernando Muñoz porque ya no estaba. Sí. ¿No? Sí, es que además sí, ella tuvo un retiro muy temprano, ¿no? En realidad, María Antonieta Pons, la Maritoña, que le decían. Sí, ¿no? Y ella, ahora, ¿cuál es la mejor? Híjoles. Yo creo que María Antonieta Pons tiene una sensualidad, una simpatía, un ángel. Es más único. Yo creo que es tristísimo decirlo. No, bueno, no, pero fue la primera. Sí, que yo creo que no tuvo igual. Sí, no, sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Y miren, esas apreciaciones, todas las que has tenido, me parece muy justo lo que tú dices, porque sí, en efecto, o sea, sus personalidades eran muy diferentes. Sí. De hecho, les tocan épocas, pues, y vamos a decirlo así, películas muy distintas en cada una de ellas, ¿no? Aunque todas están reunidas en el género de rumberas, pero cada quien tenía lo suyo, ¿no? Y su estilo muy particular. Ahora, con la que yo tuve una amistad más cercana, más entrañable para mí y todo, fue con Tongolele. Pero Yolanda no le gusta. Ella no le gustaba hacer rumbera. No era rumbera. Pero además le molestaba que la metieran en el mismo paquete porque decía, yo soy una exótica. Exactamente. ¿No? Y además ella pensaba que no la querían las rumberas. Pues sí, de alguna manera. Entonces, ¿y cuál era la diferencia entre rumbera y exótica? Te la digo, Rafa, no sé si la quieres decir, pero, por favor. Pero Yolanda me la dijo así. Las exóticas enseñábamos el ombligo. Si tú te fijas, el cine era tan mucho que se les tapaba el ombligo a la Ninón, Amalia Aguilar, todas salían con una forma de vestirse que enseñaban las piernas, pero no el ombligo. Entonces, es muy alto ¿verdad? Sí, entonces no enseñaban, independientemente de que la figura de una exótica, bueno, la propia Yolanda venía de una familia de Tahití, entonces tenían otro tipo de bailes y ya se interesó luego por el baile africano, por el baile tahitiano, pero las rumberas eran naturalmente de la música cubana, ¿no? Aunque te digo que Yolanda no por eso se dejó de practicar también la música afroantillana, pero lo suyo era el tahitiano y también un poco la danza africana, ¿no? Maravilloso. Que tenía unas maneras, también yo creo, las rumberas son una manera de bailar, bonito, sensual, lo que quieras, pero esa perfección de que tenía Yolanda de mover todas las extremidades, salvo el ombligo, era único. Sí, pero no me tocó conocer a ninguna de las rumberas. Yo esas dos. Impresionante. Tongolele era... Sí, Tongolele sí era. Además era una mujer muy educada y muy elegante. Sí. Muy buena compositora. ¿Tú crees que yo fui varias veces al cine con ella? Ay, qué bonito. Sí, porque fíjate que Vivi, porque también es de ojo claro, ¿no? Y otra amiga Nayat, que son de ojo claro, parecían que eran como abuelita, mamá e hija, parecían, ¿no? Y entonces ahí iba con mucho, como que se crecía muy en familia. Y luego nos decían, es que, quiero ir al cine, porque no sé qué, y la llevábamos a Plaza Universidad ahí a ver películas. Y una vez íbamos con unos amigos, le dije, íbamos a llevarla a su casa. Y le dije, oye, Yoli, ¿cómo te llevamos a tu casa? ¿Dónde vives? No, eso sí, no sé. ¿Cómo no sabes dónde vives? ¿De qué calles?
jamás he tenido la necesidad de saber dónde vivo. Entonces, imagínate, yo sé cómo le hicimos, dije, creo que es por aquí, creo que es por allá. Sí. Cuando Tongolele tuve oportunidad de tocarle los tambores, porque tenía uno de sus tambores bata, ¿no? Que son, se usan para santería. Sí, sí. Y y me dice, oye, mira, ahí están mis tambores, dice, ¿quieres tocarlos? Me saqué una foto que está ella bailando y yo le estoy tocando un tambor. Qué maravilla. Sí, hay un disco de Tongolele. Hay un disco de Tongolele. Sí, yo una vez, cuando Arturo García Hernández de La Jornada estaba haciendo la biografía de Tongolele, yo una vez yendo a Tepito vi el disco, pero pues estaba carísimo, yo tenía dinero, yo era estudiante pobre, Sí. y le dije, oye, está el disco de Tongolele allí, y no, pues ya estaba tan caro que no lo compramos. Pero, pues imagínate a Tongolele. Ay, qué loco. Sí. Fíjate que Tongolele entra también, por ejemplo, había una también muy guapa que se llamaba Calancán, ¿no? Sí, y son muy gay. Ajá, es muy gay. Sí, no era la única exótica. Pero la exótica era como la contraparte del pachuco. Ajá. O sea, más que las rumberas, la exótica. Las exóticas, o sea, si tú te fijas, las rumberas tenían esta cosa como de que entraban al mundo de las rumberas, a los barrios bajos, por desgracia, porque les iba mal en la vida. La rumbera. Qué mal como Milón Sevilla, ¿no? Siempre. Pasaron México, ¿no? Ajá, bueno, piensa, por ejemplo, Aventurera. Ajá. El papá descubre que la mamá le engaña con su mejor amigo, se suicida, la mamá se va a vivir con otro, tienen una casa enorme, grandota, son medio ricos, pero Ninón Sevilla dice, ¿qué voy a hacer ahora? Corte A, es pobre y vive, y se dedica a rumbera. O sea, no sabe administrar, no sabe, pero no es una especie del destino que lleva allá. Las exóticas, bueno, Tongolele tenía un personaje que tenía una vida, bueno, Yolanda le ayudaba el acento, ¿no? Porque hablaba como norteamericana. Entonces hablaba muy poquito en las películas, siempre era muy distante, siempre así, pero justo la vida de las exóticas era la que copiaban las muchachas de entonces. Entonces la nota roja, todo eso, piensa que además a su muy gay la asesinaron. Sí. Entonces, ella, la vida de la nota roja eran los pachucos y las exóticas, era la narrativa de la nota roja de los 40. Sí. Eso, bueno, íbamos a hablar de otro tema, pero voy a saltar eso porque me interesa, por ejemplo, esa parte que no conocemos luego de las estrellas de Agustín Lara. ¿No? Ahorita estaban contando ustedes una anécdota que les podríamos contar aquí en el podcast de Agustín Lara y cuando estuvo en Estados Unidos, era lo que estaban contando. Sí, pues ya no tengo problema. Sí. A ver, cuéntale tú. No, ¿qué vas a decir? Es que más bien hay que decirme qué parte quieren que cuente de Agustín Lara en Hollywood. Pues, es largo porque... Bueno, hay que decir de Agustín Lara. Yo estoy escribiendo un libro, escribí un libro allí, que Paco me ayudó también a revisarlo, que no tiene una intención. Yo trato mucho en ese libro de ver a los artistas, que es un tema delicado, como personas, ¿no? O sea, como seres humanos. Qué difícil es también, por ejemplo, ciertos temas como el de Mauricio Garcés, tenía que ocultar de pronto ciertas situaciones con respecto a su sexualidad y temas de ese tipo, o los vicios o los problemas que van apareciendo, pero que también forman parte de la leyenda, ¿no? ¿O tú qué piensas de eso? Si lo ves muy mal, de pronto saber romper cosas. con el no, yo creo que es lo natural, es decir, vivían, bueno, además pasa, ¿no? Y yo creo que la comprensión de un ser humano pasa también para comprender al ser humano y comprender al artista o a la personalidad pública son dos cosas distintas, ¿no? Y para muchos ha sido una tragedia esas dos formas de vivir, o sea, los dos aspectos que conlleva la vida, ¿no? Porque se construyen un personaje, ¿no?
bueno, no debería decirlo ahora que veo La Casa de los Famosos. Y dicen, saca lo peor de cada uno, pero bueno, yo no sé si tengan mejor las personas que están ahí, pero ves el personaje que está ahí, por ejemplo, la hermana de Thalía, que dentro, fuera, en el inconsciente, en el sueño, siempre es unidimensional y encarna, pues ya no una persona, sino un personaje barato de telenovela, pues sí es algo, ¿no? O sea, yo creo que hay una tragedia ahí, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, pienso no sé, que me tocó conocer a tantas cantantes de boleros y las vi, naturalmente no me tocó conocerlas en los años 30, en los años 40, sino conocerlas en los años 90 o 2000, y que es tan distinto. O sea, yo decía, voy a conocer a X persona y yo la conozco por sus canciones, por sus fotos. ¿A quién me voy a encontrar? Y te encuentras a alguien tan distinto, alguien, pues, otra cosa, encuentras a la realidad de aquí, entonces, no la del ensueño, que pues finalmente la radio, la televisión, el cine es donde se fabrican sueños. Por eso platicaba yo alguna vez con una amiga acerca de por qué a la gente se le va la vida en el cine, en la televisión, porque finalmente construyes un sueño. Me di cuenta yo en el canal 22 de eso. Que se te va la vida porque fabricas un sueño, y eso sí es. El teatro lo mismo, ¿no? Y se necesita fabricar sueños a veces, ¿no? Supongo. Pues yo creo que es una necesidad, ¿qué te puedo decir? El cine es una cosa que de pronto, no sé de qué manera fue, pero vieron que casi se construyó sola la industria del Star System, ¿no? O sea, cuando se dieron cuenta que a una actriz que gustaba, porque fíjate, las películas originalmente, en el viejo cine no ponían el nombre de los actores, decían nombre, ponemos el nombre del actor, de la actriz, y después van a querer cobrar más, no se ponían, y ya. Todavía estoy hablando del cine mudo. Todavía en el cine mudo, la primera muchacha, que ahora no recuerdo el nombre, que apareció su nombre y se convirtió en la primera estrella del cine, le tuvieron que inventar una biografía. Y eso hizo que ella ganara más. Y poco a poco, esa idea de que los artistas tenían que ganar más era con base en su posibilidad de tener o no una biografía que soportara todo eso. La propia Greta Garbo, en fin, las divas, lo que tienen detrás del nombre es que son inalcanzables, ¿no? Que ellas son nuestra forma de ver la divinidad más contemporánea, la forma más contemporánea de ver la divinidad, ¿no? Semidiosas, ¿no? Sí, sí, es que ellas no las podías ver fachosas de ninguna manera. O sea, a la diva tú la tenías que ver siempre bien maquillada, perfectamente vestida, bien calzada. O sea, era un personaje en sí mismo. Claro, y eso, y hablando de Agustín Lara, yo acabo de ver una anécdota que tú la debes de conocer mucho mejor, de este famoso asunto de los disparos que hubo con María Félix y Agustín Esa es Lara. ¿Tú crees que son mitos? Esa es una parte de una manera de vivir, porque tanto María como Agustín andaban armados. O sea que eso es una parte de mucho más. Agustín tiene una canción que dice: si yo pudiera, te hubiera matado para que fueras solamente mía. O sea, eso lo escribió en 1930. Agustín era un hombre de pistola, como en esa época lo eran los diputados y todo mundo. Claro. Estar armado, la gente tenía pistoleros. De armas tomar. Sí, era Niño Fernández, no sé. Sí, claro. Fernández, sí, es algo que era más común antes, ¿no? Sí, bueno, es diferente, digamos, pero antes era muy cotidiano. Pues pero personajes episodio de que le disparó. Sí, pero también María le disparó a él. ¿También? Sí, eso no se conoce menos, pero María también le fue a disparar a Agustín cuando él la dejó, entonces, ¿sí? No sé si por venganza o qué, pero si Agustín le disparó en 46, cuando estaban filmando Enamorada, María le disparó a él, le fue a disparar a su casa en 47,
cuando él ya vivía con Clarita Martínez. Vale. Era la siguiente. Entonces, no, bueno, cuando Gigi, que fue gran amiga mía, dejó a Agustín, le dijo a Agustín, ¿te vas de la casa? Bueno, atrévete. Le sacó la pistola del escritorio. Dice que tenía un estudio como de 10 metros. Dice, imagínate, yo me salí de la casa sabiendo que Agustín me estaba apuntando con una pistola atrás. Así crucé yo el estudio de la casa para irme. Y Raquel Díaz de León, que fue otra pareja de Agustín, ella tenía 16 años, Agustín tenía 40 y tantos, y entonces ella dijo, Agustín no me hace caso, ¿cómo hago para que me haga caso? Fingió que había salido con unas amigas, se puso un traje de noche y se acostó así en la cama como si fuera llegando ella de una parranda. Y Agustín entró y cuando la vio así, dijo, ¿con quién estuviste? Ay, con unas amistades. No, dime con quién estás. La abrazó así y sacó una pistola y dijo, mira, tú me dices con quién estabas, porque yo soy Agustín y yo te puedo matar y no me va a pasar nada. Wow. Entonces, ella se puso, ella le dijo, no irte a ningún lado. Me puse este vestido para hacerte creer que salí a algún lado y que me hicieras caso. Entonces, no era fácil. Pues es que era muy celoso. Muy celoso. Con María Félix era celoso. Pues es que era escorpión. Es una sociedad muy terrible, ¿no? Sí. O sea, de verdad tenemos que cambiar mucho la manera de pensar nuestra para entender una sociedad que pues tiene 80 años que pasó, ya no está poco tiempo. Sí. O sea, hace 80 años se filmó Enamorada. Así es. Entonces ya ha pasado mucho tiempo. Mira, tú ve las películas estamos hablando ahorita de Respondido. Ajá. Las mujeres de luto. Todas las mujeres están ahí, visten de negro. Sí. O sea, las mujeres en el campo, años 40, de luto. De entonces es Al filo del agua de Agustín Yáñez, que dice pueblo de mujeres enlutadas, ¿no? Entonces, no es tanto tiempo. Es reciente. Unas cuantas décadas y es otro mundo. Y las mujeres de entonces, pues la ideología de la mujer ha sido tan distinta. Sí, claro. Del hombre, naturalmente. Ahorita, bueno, estamos un experto del cine, pero una familia de tantas. Sí, no, imagínate cuánto. Y bueno, yo tuve la oportunidad de ahorita hablando de una familia de tantas, por ejemplo, de platicar con algunos de sus protagonistas, pero sobre todo algo que me llamaba mucho la atención era cómo se veía la familia en aquellos entonces, ¿no? O sea, cómo era la importancia de la madre en este caso, ¿no? El padre, con Isabel del Puerto, que por ejemplo tuve la es la novia, ¿verdad? Sí, es la hermana grande de Isabel del Puerto. Ah, la conociste, fíjate. Sí, yo la conocí, ella era austriaca, y a mí un día me dice un señor, fue a una feria de las tantas que hicimos, y me dice, oiga, dice, ¿usted le interesaría poder platicar con Isabel del Puerto? Le digo, ya lo creo. Le dice, esa es la que golpea. Sí, la cachetea. Y fue lo que le pregunté específicamente. Le digo, oiga, ¿y eso de cómo la cacheteó y todo? No, dice, pues es que nosotros en ese entonces éramos muy profesionales, sabíamos a lo que íbamos. Pero le escuchas los golpes, ¿no? Sí. Que fueron reales, ¿no? Sí, claro, por supuesto. No, y además decía ella que don Fernando Soler era un personaje, o sea, muy respetuoso, muy serio, que casi no compartía con los actores, ¿no? Los demás. Él siempre estaba como en un nivel arriba, ¿no? Y pues imagínate, pues como se ve en la película. Sí, claro. Y sí, yo le pregunté de eso, pero precisamente, pues, imagínate qué cosa tan padre poder conocer a esa gente que tú admiraste, que tú viste. Además, Isabel del Puerto fue guapísima hasta su vejez, ¿no? Fue la última vez que vino a México. Ella vivía en Estados Unidos. Me dijeron, ¿va a venir a Estados Unidos? ¿Verdad? Sí. De hecho, el libro, fíjate que me lo obsequió. O sea, no digamos un ejemplar, el libro como tal, porque nunca se editó. Yo lo tengo. O sea, me dijo, cuando tú quieras, edítalo. Oye, luego me dejas leerlo. Por supuesto. Edítalo más bien. Sí. Fíjate, hay que hacerle algunas correcciones porque ella no hablaba perfectamente el español. Entonces, ya leyéndolo tiene algunas frasecitas y sobre todo a mí me interesó, obvio, lo del cine mexicano, porque habla de toda su vida. Se llama Mi Manera, se llama el libro. Fíjate que pero especialmente me interesó
lo del cine mexicano como tal, las anécdotas que tenía con Jorge Negrete. Y y fíjate que pero muy muy interesante. Sí, ella escribía bien, fíjate. Además, fue poeta también. Sí. De hecho, ella fue coargumentista, aunque no le dieron crédito, de ¿cómo se llama? De Manos de Seda, ¿cómo se llama? De Ventarrón. O sea, ella hizo mucho sobre ese tipo de cine. Qué interesante, porque se necesitan mucho las memorias de las personas. ¿Cómo no? Sí. Entonces, fíjate, nada más piensa que en el caso de las cantantes, de las boleristas, Amparo Montes dejó un libro chiquito, pero la única, si no es por ella, la única mujer de esa época que dejó unas memorias grandes, interesantes, fue Ana María González. Sí. ¿No? Escribió un libro que igual no se consigue en ningún lado porque ella se fracturó en España y allá ella escribió y lo publicó allá con una edición de autor. Fíjate. Y entonces, hablando de esto de las vidas privadas, es que son temas delicados y lo que decías, ¿no? Sería bueno que la gente escribiera memorias, pero es que también antes la vida privada se separaba mucho de la pública, ¿no? Sí. Muchísimo. Bueno, mira, más allá de eso, sí, pero eso no impedía, bueno, puede ser, tiene sus asegúnes eso, porque, por ejemplo, esa separación tan grande de la vida pública y privada permitió una mamita querida, ¿no? Ajá. Una Joan Crawford que era una tirana con sus hijos y aparentaba otra cosa, un castillo de la pureza. Ajá. O sea, esa separación, esa dictadura al interior de las casas, pues yo creo que una infelicidad, ¿no? También muy fuerte, claro, porque por el tipo de sociedad que era. Hemos llegado a lo contrario, ¿no? Hemos llegado a decir que yo creo que está bien, lo privado es político, lo personal es político, todo eso, yo creo que está bien, pero es importante que haya una libertad para uno decidir qué tipo de vida lleva, ¿no? Sin embargo, en esa época sí pudo haber sido muy terrible, pero también pienso que hay otra cosa, que en México habría que preguntarse por qué somos muy poco dados a escribir biografías. Es un género hasta prohibido. Está mal visto, ¿verdad? Está mal visto. Bueno, yo estudié literatura y te dicen, bueno, pero hay que hablar del cuento, no es hablar del autor. ¿Por qué? Entonces la academia es muy puritana, sí. Se escandaliza es mucho. Es un complemento, ¿no? ¿Sabes? Por ejemplo, ahora está viendo esta película El Cautivo, no sé si ya la vieron. No. La de Pedro Amenábar. No. De la vida de Miguel de Cervantes Saavedra. Claro. Quiero ver. Es de Amenábar, ¿verdad? De Amenábar, sí, entonces él insinuó hay cosas curiosas, ¿no? Cosas que siempre se han dicho, y además, ahora en una de las últimas ediciones del Quijote, se cuenta eso con un poco más de apertura, en el sentido de que para que le fuera bien, no sé, es que son cosas que no se saben, pero para que le fuera bien a Cervantes, cautivo en Argelia, quizá tuvo relaciones o un amor con un, ¿qué es? No sé si es un califa o califa, algo así. Ajá. Y de ahí está la película de Amenábar, que sí me gustaría verla, y que bueno, pues posiblemente sí, o sea, eso se sabe. Lo mismo que Antonio Latorre, el máximo conocedor de Sor Juana, pues también decía que había un amor de Sor Juana por la virreina. Claro. Pues yo creo que también, o sea, sí, pues es que también hay que pensar en el tipo de personas que fueron en el siglo XVII, porque en esa época no existía la vida íntima, no existía la vida privada. Sí. O sea, la vida privada también es una invención del siglo XVIII. Como dicen, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Porque hablando de Cervantes estaba este asunto de que él se había embarcado huyendo, se había ido a la guerra huyendo de una muerte que se había producido, y que decían que era por ofensa de sus hermanas, que les llamaban las Cervantas, me parece, ¿no? ¿Las Cervantas? Sí. Sí, ¿verdad? Y me parece que sí. Y que las criticaban mucho, ¿no? Y entonces él había salido a defender a sus hermanas. Pero Amenábar lo toma desde otro punto de vista y dice, bueno, trata de decir que más bien al que lo criticaban era a él por haberse acercado, creo que a un sacerdote, una cuestión así. Mira. Y entonces eso había defendido su propio honor. O sea, ese tipo de situaciones que, la biografía no enriquece ni empobrece la obra literaria, pero sí
pero nos puede dar guías a Yo veces creo que le enriquece, ¿no? Yo creo que sí la enriquece. Ajá, Sí. o sea, lo que pasa es que sí hay mucho puritanismo en la academia. Yo por eso no me gusta la academia, por el puritanismo que impera, ¿no? Sí. El fetichismo de la obra de arte, es decir, nada más debes de saber del poema y de la novela y no, nada más te limitas a eso, ¿no? Claro. Y sí, eso tiene, bueno, la mala academia, no toda, ¿no? Claro. Pero, y la otra cuestión, seccionar las cosas, ¿no? A mí me gusta mucho leer biografías y me gusta mucho leer memorias, pero sí estaría bien saber exactamente por qué en México hemos sido tan reacios. Cantidad de personajes que tenemos interesantísimos y que no tienen biografía. No, y autobiografías, peor. También, sí, no, eso menos. Los actores nunca escribieron una autobiografía. En general, ¿no? En general hay muy poco sobre ese tipo de materiales, pero son riquísimos. Y lo poquito que, por ejemplo, puedes rescatar de algunos textos, porque también hay muchos artículos periodísticos, y pues lo que puedes hacer es a veces de entrevistas sacar cosas, ¿no? O sea, yo me sigo encontrando situaciones. Yo he platicado que yo vivo como en una cápsula del tiempo, entre 40 y 50, yo siempre, así vivo, ¿no? Entre los 40 y 50. Y de repente cuando me llego a encontrar alguna cosa que yo no sabía que existía, alguna película que no había visto o alguna entrevista, no, hombre, pues a mí es como si se descubriera un tesoro, ¿no? Sí. Recientemente, fíjate que en una revista me encontré un texto de Fernando Soler hablando de su esposa. Sí. Ajá, y que es algo pues que es realmente inédito, ¿no? Casi no. Sí, y de su vida familiar y todo eso, y de primera persona, pero es una revista de los años 40. ¿Y qué voy a decir? Perdón. No, ¿y qué cuenta también? No, por ejemplo, pues él estaba enamorado de ella y la admiraba, se admiraban mutuamente, pero además como ella también era actriz, pues obviamente tenían como una... pues se entendían mutuamente, ¿no? Y esa era la situación. Y lo que es raro es que, por ejemplo, Fernando Soler apareció muchas veces como papá en las películas y él nunca tuvo hijos. ¿No? ¿Nunca tuvo hijos? No. Pero pues podría ser el padre por excelencia. Hablábamos de una familia de tantos, ¿no? Y padre irresponsable, ¿no? Era el papel que le daban. Sí. Era como el responsable. Había de todo, porque por ejemplo había el muy estricto, como cuando los hijos se van. O sea, Pero en Al Son de la Marimba es un papá vividor. Exacto. Sí, es cierto. Tomás Ramos de Melgar. Es una película maravillosa. Sí, es una película extraordinaria. Además de que cuenta con Emilio Tuero, pues, que además ahí en esa película, en El Son de la Marimba, estrena Frenesí. Es la primera vez que se canta. Y es curioso, en el programa de mano no dice que se llama Frenesí de Alberto Domínguez, dice que se llama, ¿cómo se llama? Bueno, ponen otro título. Sí, ¿cómo empieza la de Frenesí? Bésame. Bésame, así se llama la canción, según te dice la canción Bésame de Alberto Domínguez. Mira, qué bien. Pero no, o sea, ya luego se conoció como Frenesí, ¿no? Ajá. Sí. ¿Cómo va Frenesí? Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea lo más de ti. Bésame con frenesí. Sí, es una canción sass. Sí. Y además de todo, pues tú lo sabes, o sea, esa canción pegó mucho en México, pero pegó más en Estados Unidos, ya con la orquesta Art Show. Sí, luego de ahí luego surgió Perfidia, que es otra canción que también de Alberto Domínguez. Que también pegó en Estados Unidos. Sí, muchísimo. Era Glenn Miller decía la canción que me piden cada que tocamos. Alberto Domínguez es el musicalizador de la guerra mundial. Sí, sin duda. Dijo Glenn Miller. Sin duda. Habría que ponerle más atención entonces. No, sí, cómo no. Y otro que también era muy celoso, Alberto Domínguez. ¿Celoso de qué? ¿De su esposa? De su esposa, por eso compuso esta canción, ¿no? Cuando dice ¿cuál era? ¿Cómo se llama? Que dice que cuando se le salgan las canas. Hilos de plata. Hilos de plata. Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud. Así, y es lo que dice la canción, o sea, ahí es cuando él ya se va a sentir un poco tranquilo, porque ya se ve viejita, entonces como que ya no nadie podrá quitarle tu cara. Sí, fíjate nomás. ¿Quién sabe por qué? Fíjate nomás. Celoso, bueno, pues no es tan cierto, pero también Agustín tenía Blanco diván de Tula, Pardarato existo, de mujer, también es una canción dedicada a la vejez, escarcha. Cuando la escarcha cubra tu dolor.
¿Y qué me dices de la más bonita de todas sus canciones? Horrible, ¿verdad? Para mí la peor canción de Agustín Lara, Cabellera Blanca, que es a las madres. Es que tiene un verso horrible. Invierno hecho de llanto, cuajado en tu cabeza. Wow. Sí, feo, ¿verdad? Bueno, es que era la época de las no, pero está fea el invierno cuajado en tu cabeza. Es una imagen horrible. Ahora, era la canción que le gustaba mucho cantar al doctor Alfonso Ortiz Tirado. Sí. Cada 10 de mayo, el doctor Alfonso Ortiz Tirado le hacía concierto a las madres, así en multitudinario. Era gratis para las mamás. Y su boleto eran sus caras de las mamás. Fíjate que ahorita que te tengo aquí junto, hay una pregunta que te quería hacer. ¿Es cierto que esta canción de Cabellera Negra fue inspirada por Sofía Álvarez? Sí, y es una canción que tiene su chiste. Te voy a decir, bueno, es una canción extraordinaria. La letra es magnífica, ¿no? No sé si está, bueno, sí. Azabache magnífico, perfumado y brillante, espejismo de amores que vive en un instante, cabellera negra como mi destino, sed ensortijada que ha sido embrujada con filtro divino. Fíjate, es para Sofía Álvarez, colombiana. Sí, preciosa. Aquí en México, yo creo que la actriz más bella, ¿verdad? Sí, guapísima. Pues sea más bonita que María Félix. ¿De qué año? Ay, sí, estaba en los 40, ella de los 30. 40. Pero fíjate, yo la recuerdo muchísimo en la película, ahí está el detalle, ¿no? Que sale sí, con es la esposa de... Sí, de Joaquín Pardavé. Ah, ya sé quién es. Sí, pero ella, es más, ella la cantaba en sus espectáculos, porque ella también cantaba. Cantaba muy bonito. Sí, especialmente toda la zarzuela, el género chico. Una voz parecida a la de Ofelia Medina, ¿no? Sí, fíjate que sí, tiene algo. Y para ella, pero ella fue primero actriz de teatro de revista. Solo que el día que la iba a estrenar, no la estrenó y por eso la cantó Ana María Fernández. Sin embargo, fue la canción que a ella le gustaba, pues era su Cabellera Negra. Sí. Ahora, pero ustedes, ¿por qué tiene su cosa esto? Espejismo de amores que forman un instante. Sed ensortijada que ha sido embrujada con filtro divino. Sí, bueno, aquí que nos está viendo ahorita, el filtro, ¿qué significa eso? El filtro es un brebaje, ¿no? Entonces sí. Dices cabellera que ha sido embrujada con filtro divino, es decir, que alguien le puso una poción y por eso te embruja. ¿De dónde viene eso? O sea, porque hay una referencia a un filtro divino, es porque la letra de Cabellera Negra sí es de Agustín, pero parece que está copiada o plagiada o así de un poema anterior que se llama Ruy Ponche, de un poeta de Zacatecas que se llamó Manuel de la Parra. Yo un día leyendo a Manuel de la Parra, lo abro y digo, esta que lo conozco es Cabellera Negra. Claro, está 1000 veces mejor la letra de Agustín Lara que el original, porque es que lo leyó. Pero Ruy Ponche, ¿cuál es el Raspuncel? Salvo que Raspuncel era rubia, pero es la que está encerrada por una bruja en una torre, y cuando va su novio a verla, el príncipe ya descuelga y él se sube. Entonces el poema original decía, abre la ventana para subir, ¿no? Pero entonces Agustín Lara la convierte en una cabellera medieval. Finalmente un filtro es una próxima de la Edad Media. Sí, es interesante. Sí, bueno, y hablando en estas cuestiones del podcast de las grandes personalidades, bueno, yo te quería preguntar una cosa, ahorita se me ocurrió preguntarte una cosa, Pavel, con respecto a la música, tú, bueno, conoces de música mexicana, estuviste en la Fonoteca Nacional, te sabes la letra de los boleros, ¿no? Te sabes todo, y yo te quería preguntar, más que para nosotros, como para la gente, ¿qué piensas tú de la memoria musical de México, de esa memoria? ¿Por qué crees que es importante o cómo abordar esa parte de la memoria musical o qué tan... Ay, bueno, ese es tema para una conferencia, para varias horas. Bueno, se puede abordar desde muchos puntos de vista, ¿no? El hecho de que como patrimonio tiene
pocas décadas que se ha concebido como un patrimonio, es decir, desde los años quizá 80 o 90 es cuando se empezó apenas a hablar de ese tema, o sea, de que era importante guardar la memoria sonora o la documentación sonora, y eso implica que se hayan perdido tantas cosas anteriormente, porque no se consideraba más que en su uso comercial. Entonces, si las disqueras hacían cosas, discos, pues mientras se vendían, se guardaban, después ya no había para qué mantener todo eso, de tal manera que, pues, más allá de los años 40 para atrás, es muy difícil encontrar cosas porque nunca hubo alguien que se dedicara a guardar nada. Preservar una canción, una voz, algo, pues esa documentación sonora es algo que pues era casi inexistente. Yo te diría que en los años 50 es cuando viene esa parte de la memoria relacionada no solo con la música, incluso el cine cuando se ha perdido. Sí, muchísimo. Y eso que la cineteca es lo primero, yo diría que de las partes, bueno, la biblioteca, ¿no? Que ha guardado muchas otras cosas, las fotografías, pero la cineteca, pues es algo que se pensó desde hace mucho tiempo. Después, es que además no existía el video, la televisión nació sin tener video, ¿no? Entonces se perdieron muchas cosas de los inicios de la televisión. La radio se guardaba, pero relativamente. Entonces, eso por un lado. Y en cuanto a la gente, pues la gente sí, o sea, pero no te creas, porque eso es una cuestión más o menos reciente. Si tú ves los libros del siglo XIX, tampoco hay mucho esa cuestión de ir a documentar cosas. Yo luego pienso, a ver, ¿qué escritor viajó tanto como Guillermo Prieto? Nadie. Y no era un interés propio de, sí le gustaba la música, en general le gustaba todo, pero documentar ciertas cosas, ese ánimo folclorista, pues no parece mucho en el siglo XIX. Entonces, ahora también piensa que las personas los musicólogos del siglo XX tampoco, era difícil ir a la grabación en campo, se hacía poco, pues cargabas con unos muebles grandotes para ir a grabar cosas a los pueblos, ¿no? Entonces, en Argentina hay institutos, hay el Instituto Carlos Vega, que guarda las grabaciones de Carlos Vega de los años 30. Aquí en México, Vicente T. Mendoza, que es el gran musicólogo, yo siempre he preguntado, aunque una vez un amigo me dijo que Vicente T. Mendoza sí guardaba con cintas de carrete abierto, la verdad es que yo creo que eso lo hizo al final de su vida, porque lo que se sabía de Vicente T. Mendoza es que grababan, decían, señor, cántenos esta canción, apuntaban la letra y escribían la partitura, y ya consideraban que eso era lo importante de la música, no la ejecución, sino la letra y la melodía. Entonces, la ejecución era lo que quedaba, el performance de la música quedaba afuera. Entonces, hoy tenemos ya esa conciencia, hemos construido ese aspecto de la cultura musical, del patrimonio documental, el patrimonio, de distintas formas del patrimonio, pero la verdad es que si tú te vas a pensar en términos de tiempo, el patrimonio cultural inmaterial, que es la cultura viva, debe tener ni 30 años, la UNESCO lo reconoce. Es verdad. ¿Y qué es lo que más te ha impresionado de lo que has llegado? Perdón, ya fue rollo de otro tipo, pero... No, pero es que... tú preguntaste. No, pero está bien, en estas partes. Sí, está muy bien. Mucha gente lo pasa oír. No, yo creo que es muy interesante. ¿Sí? Yo, por ejemplo, una de las cosas que me acabo de enterar hace poco es que de repente veo en un libro un dato que dice que las cintas de video las hizo el Instituto Bing Crosby, dije, Instituto Bing Crosby, yo ni siquiera sabía que existía eso. Me puse a investigar, resulta que hay una Wikipedia, o sea, una wiki dedicada a la ingeniería. Yo no sabía, entonces los ingenieros la nutren, es norteamericana, está en inglés. Y entonces ahí me entero que efectivamente hubo un centro de estudios Bing Crosby. ¿Por qué? Porque Bing Crosby era famosísimo. Famosísimo, pero él se hizo famoso por sus programas en vivo. Y entonces él dijo, yo no puedo seguir haciendo mis programas. Era empresario.
El Minute Maid, es decir, la primera marca de jugo empaquetado de jugo de naranja, era de él. O sea, él inventó muchas cosas. Pero entonces, cuando hacía sus programas en vivo, él dijo, ¿saben qué? Yo no voy a hacer ya programas en vivo. Es cuando yo vería a mi familia. Yo quiero estar con mi familia el fin de semana y no haciendo programas en vivo. Dice, le vamos a grabarla entre semanas. No, pero se tiene que ser en vivo. Entonces hubo un conflicto entre él y la empresa y él dijo, mira, vamos a hacer esto. Resultó que estando en la Guerra Mundial, los países aliados agarraron y confiscaron material nazi. Lo llevaron no me acuerdo si a Francia o a España, y descubrieron que las transmisiones nazis eran muy limpias porque grababan en un tipo de cinta magnética. Y dijeron, hoy están experimentando con eso. Entonces un ingeniero estadounidense lo invitaron para ir a Europa a conocer el equipo nazi que habían confiscado. Y entonces Bing Crosby se enteró, buscó a ese ingeniero y descubrió que perfeccionando las cintas podrían grabar, porque antiguamente se grababa en un disco de laca de este tamaño, como de 30 y tantos centímetros, y les cabía 15 centímetros. Entonces había unas tornamesas dobles, era esta más otra, se ponía un disco, otro disco, y los programas de radio que duraban media hora se grababan aquí, y cuando estaba a punto de terminar se empezaba a grabar el de acá para que quedaran las media hora sin corte. Entonces así se grababan y se guardaban los discos, pero tenían una calidad, pues no era como una cinta de carrete abierto. Cuando tú oyes ya una cinta de carrete abierto, es como el sonido que estamos logrando ahorita, y estamos hablando de segunda mitad de los años 40. Entonces Bing Crosby dijo, bueno, vamos a hacer esto. Si yo logro que exista logramos una tecnología que permita que se oiga como si fuera en vivo, lo hacemos grabado. Entonces, después de investigar con la cinta, lograron hacer un programa y lograron meterle risas grabadas, que es esa cosa horrible. Parecía que tenías ahí todo el foro, y aplaudiendo, cuando era un programa grabado. Entonces, existen esas cintas, son las cosas más antiguas de la radio, porque son los años, hay discos, pero la cinta, y después él empezó a ver que se podía ver cinta para la televisión, o sea, la cinta de video. Yo no sabía esa historia, pero lo logró Bing Crosby. Interesantísimo. Y hablando de esas cosas, ya casi para ir cerrando el podcast, bueno, vamos a llegar a una sección de chistes un poco más adelante, pero yo estaba pensando, hace poco me puse a oír esos comerciales viejos de radio. Y hay unas cosas maravillosas, ¿no? Y luego empieza a despertar tu memoria y dices, no recordaba esto. ¿A ustedes qué comerciales o qué estaciones les generan más recuerdos? Jabón del tío Nacho. Bueno, hace Martínez Serrano, el locutor, en una entrevista que le vi con Cristina Pacheco, platicando, ella le dice, y tú eras locutor de hace... Héctor Martínez Serrano, de hace mucho. Dice, sí, mi voz es la de un comercial que decía Alerdo chiquito. Y dije, claro, lo reconozco perfectamente la voz. Los publicistas de la radio de los años, cuando empezó la publicidad en radio de los años 30, los publicistas decían una frase que es muy cierta: lo que se escucha en la radio jamás se olvida. Y yo creo que sí, simplemente los 3 movimientos de Fa. Sí, no. Colgate Palmolive. Salvador Novo fue publicista Pero no de Colgate. No, de Colgate. No, estuvo con Eulalio Ferrer y otros lados, pero en Colgate no. Tenía un anuncio famoso, Salvador Novo, ¿no? Pues yo no los conozco, los de Novo, ¿eh? ¿No? No, yo sé que hacía anuncios, pero el de él es falso que sea el de siga los 3 movimientos de Fa. No es ese no es de Novo. Ese es falso. Mira, pues es que sí, pero pues imagínate, yo me acordaba que cuando empezaba a anunciarse la sidra Santa Claus, es que ya era Navidad. Claro. Ya estábamos en la época navideña, empezaban desde noviembre.
Pero para mí la Navidad empezaba en el momento que escuché ese comercial en la radio. Es la verdad. Y bueno, ese rompope Santa Clara. Rompope Santa Clara. Hermana en gracia, que se sube la leche. Sí, eso es muy chistoso porque la voz que hizo soñar así a todo México, de la que se enamoraba la gente, era la voz de Pura Córdoba. Ajá. La actriz joven, la voz joven de las radionovelas. Piensa que de ella, que era, todo el mundo se enamoraba, nada más nos quedan los 7 segundos en los que ella dice que se sube la leche, que se sube. Sí. No, disculpe, reverenda madre. Ajá. Eso son los 7 segundos que quedan de voz. Qué barbaridad. De Pura Córdoba. No hay más. Ahora, una cosita, es que eran campañas. Entonces, ¿qué hacía? Se hacían unos cuantos discos. Decía, por ejemplo, crema de almendras, buque colgate, que suaviza y embellece. Entonces, se hacían en una campaña que era un disco. Y entonces, el disco tenía, en los tracks, eran varias veces el mismo comercial. Pero eran campañas, o sea, que decían, a ver, esto se va a pasar. Es que dice, crema de almendras, porque acuérdate, hoy, el próximo viernes, saldrá quién sabe quién. Y entonces, este viernes no se pierda, no sé qué, iban cambiando, hoy, mañana, pasado mañana, hoy, entonces iban, y entonces el ingeniero que pone los discos tenía que llevar con un alambre, una llave, raspar el track que ya no se iba a usar. Entonces tú ves esos discos y generalmente están raspados, salvo el último que ya lo dejaba, ya no lo raspaban. Sí. Pero ahí quedan, hay algunos, hay bastantes en la Fonoteca Nacional de esos cosas también. Yo no sé si te tocó, Ulises, todavía lo de la hora exacta. El observador. Claro. No, pero por ejemplo, ahí había uno muy famoso, ¿no? Carlos Cerro, el hombre bomba. No, o sea, el jabón del tío Nacho, la pomada, sí. La campana. O por ejemplo, la hora exacta misma dejaste la hora de México. Sí. Sí, o sea, eran eslogans que pues se quedaron, ¿no? Chocolates Turín, ricos del principio a fin. Pero además duraban muchos años los comerciales, ¿no? Sí, pues ahora ya era grabado todo, pero hay un libro, no, ya no me acuerdo, la historia de la radio y la televisión en México de Aguilar, a ver si ahorita me acuerdo, Jorge, historia de la radio y la televisión mexicana del ingeniero Jorge, ahorita nos acordamos, pero es un libro prácticamente único de él, en donde cuenta la historia de todos de radio y televisión, pero con la radio cuenta de XEQ. Dices, y como el primer locutor estaba ahí de planta diciendo todo y leyendo, al lado que decía que se quedaba dormido y seguía diciendo medio dormido en la cabina. Duró mucho tiempo. Muchos años. Primero era en vivo, después ya se fueron haciendo. Sí, pues lo fueron grabados. Y yo creo, quisieron reformar XEQK, porque hubo un tiempo en que le ponían música y se interrumpía cada minuto. Jorge Mejía Prieto. Yo una vez, Jorge Mejía Prieto escribió ese libro que me regaló a mí un amigo, Héctor Madera Ferrón Melén. Es un libro muy raro, muy difícil de conseguir. Y Manuel de la Vega, locutor viejo de la XW, que ahora está en su natal Huamantla, algún día me dijo, yo fui muy amigo de Jorge Mejía Prieto. Dije, oye, Manuel, cuéntame un poco de él. Que bueno, pues fue locutor de la radio, pero pasó hambre, pasó pobreza, y le encargaron ese libro. Lo vendió, escribió eso lleno de sus anécdotas, y se imprimió, y eso le ayudó a tener dinero, fue un libro que le fue muy bien. Y le dije, oye, pero yo no sé nada de él. Dice, mira, te voy a contar una anécdota. Era locutor muy bueno y se fue a Jalapa a cubrir un evento y murió allá. Pero era muy pobre. Y entonces Luis Spota dijo, no, yo le pago su tumba a Jorge Mejía. La tumba la pagó Luis Spota. Es un libro, pues no se va a reeditar nunca porque además son libros que, bueno, pues quién lo vale. Eso es lo que más pena me da, ¿no? Sí, son cosas que ya la gente se olvida. Tristemente. Bueno, y hablando de recuerdos, los chistes son cosas que recordamos que la memoria chistes. La otra estaba viendo el término meme, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Sí saben? No, en unidad de transmisión. Según yo, lo inventó lo descubrió un
una persona que está investigando científicamente, Richard Dawkins, y es una información que se transmite de generación en generación. Es como un gen, pero de informativo. Un gen informativo. Y desde los años 70 se habla del meme. Sí. Entonces, los chistes en realidad es eso. Sí. Porque se van pasando de generación en generación. Sí. Y la historia del chiste sería todo un tema, ¿no? No, claro, pues es que imagínate, a mí me sorprendía que, por ejemplo, había chistes que te contaban en la escuela, te cambiabas de escuela y te lo volvían a contar. Sí, era o sea, ¿cómo es posible que se transmitía de escuela a escuela, ¿no? Y pues, por supuesto que pues había todo tipo de chistes, desde el más bobo, que es casi siempre un juego de palabras, ¿no? Por ejemplo, aquel que me acuerdo mucho, que te preguntaba, más bien era como una adivinanza, ¿no? Dice, ¿cuál es el número que nunca se vende? A ver. El 90. No, por ejemplo, pero eran así chistes bobos que de alguna manera la gente repetía y eran sencillos de acordarte, ¿no? Por ejemplo, había eso, ¿no? Que, por ejemplo, ¿qué le dijo un cable a otro cable? No, somos los intocables, ¿no? Porque y a mí ya no me caía el 20 hasta muchos años después. Dije, sí, porque no se pueden tocar, ¿no? Sí, porque ya tengo que no entender yo. Pero decía yo, ¿por qué se lo saben en todas las escuelas? Sí. O sea, ¿cómo llega esa información, no? Tú sabes, por ejemplo... En cierta edad. Sí, además, ¿no? Pues estamos hablando de la primaria, o sea, ¿no? Es transmisión de niños. Sí. Cierto, ¿verdad? Es que además, fíjate, por ejemplo, platicábamos ahorita con Pavel, a mí lo que siempre me ha gustado es el chiste blanco, porque siento que el chiste blanco tiene mucho más, necesita de más elementos, ¿no? Porque el chiste grosero, pues a lo mejor ya una grosería hace que te dé risa. Y, por ejemplo, hablando en estos términos, o sea, alguna vez también platicando con Ulises, platicábamos de que la risa no tiene nada que ver con el gusto, tiene que ver con la sorpresa. O sea, a ti algo que te causa una sorpresa es lo que te va a causar gracia. Y te pasa, por ejemplo, cuando estás a punto de caerte en algún lugar, lo primero que haces es como medio te ríes, ¿no? A lo mejor hasta burlándote de ti mismo, ¿no? Ay, qué tonto, ya me iba a caer, ¿no? Entonces, el chiste debe de tener esto, o sea, tiene que tener un argumento, debes de cuidar que no digas, o sea, no telegrafíes el final del chiste, y entonces entre más sorpresa hay al final, es ahí cuando tiene mejores resultados. Es como una minificción. Sí, de alguna manera. Y hablando, por ejemplo, ahorita de chistes de la escuela, me acuerdo nuevamente de números, ¿no? Hablando de números, dice, ¿por qué el 59 siempre está de pie? Dice, porque después 60. Y por ejemplo, a mí me han dicho mucho, dice, yo me río más de tu risa que de tus chistes. Porque los chistes son males. Pero te ríes de chistes, no digo, no, pues. Claro, pero a mí me pasa que tiene los chistes para poner. Algunas, fíjate que, bueno, platicamos ahorita, a mí me gusta mucho más el chascarrillo, que es el juego de palabras, ¿no? Que tú dices algo y en ese momento te hago el chiste. Ahorita, por ejemplo, me acordé de un chascarrillo que le salió natural a Juan Verdaguer. Ya ves que estábamos hablando de Juan Verdaguer, que estaba tratando de leer un periódico en un programa de televisión y pues por más que trataba, pues no veía, ¿no? Y se buscaba y dice, ¿qué dice? ¿Qué pasa? ¿No? Le pregunta el locutor, ¿qué le pasa? Dice, no, dice, es que ya a mi edad ya nada más veo puntos negros. Dice, oiga, ¿ya ha tratado de ver un oculista? No, solamente puntos negros. Entonces agarra y se pone sus lentes, ¿no? Y dice, ya puede leer. No, ahora ver los puntos negros más claros. No, o sea, y es que eso es el chascarrillo como tal, ¿no? O sea, y sacar, o sea, a lo mejor alguna frase y a través de eso, pues, alguna humorada, ¿no? Eso es básicamente. Y pues bueno, con Pavel, o sea, Pavel, tú conociste a muchos de los cómicos, comediantes de México. Bueno. Seguramente. ¿A quiénes conociste? No, personal, no, fíjate que no. Quise conocer a Tilín y no pude. El fotógrafo de la voz. No sé si era humorista o qué. Pues sí, porque de alguna manera le hacía parodias. Y me acuerdo mucho de una película donde él hace varias voces, inclusive, por ejemplo, de Agustín Lara. Agustín Lara era más o menos fácil de
imitaba. No, pero ¿sabes quién lo imitaba? Pepe Ruiz Vélez. También, sí. ¿Te acuerdas en una película sí, que sale él con Carlota? Pues Martínez Solares, claro. Solares, ¿verdad? Sí, cómo no. Que Sí, salen imitando ella a María Félix. Ajá, y él, sí. Y al flaco de ahora. Sí, está en el teléfono. Y para convencer a alguien que contraten a un artista, dice, soy Agustín, hermano, y ella es Carlota. Sí, exactamente. Sí. Pero no, bueno, sí, llegan a conocer. Digo, pero he visto así de pasadita, saludar nomás a Loco Valdés o a bueno, a ese Pepe Luis Vélez también lo conocí, pero no sé si era el del rizámetro. Sí, o sea, sí, yo me imagino que era chistoso. Sí, cómo no, sí, cómo no. Bueno, la película esa se ve muy chistosa. Ese imitaba, ¿no? No, imitaba. De hecho, yo no sé si es Tim de Agustín, no sé. Pero él inició imitando a Agustín Lara. Sí. Yo creo, en Chihuahua. Conociendo a Agustín Lara, yo no creo que le haya gustado nada. No. La imitación esa de, nada. Ese es el corrido del caballo flaco que canta, que está ya Agustín Lara diciendo, estoy muy gordo para estar muerto, muy flaco para estar vivo. No creo que le haya gustado nada. No. Otro que le imitaba era el tío Herminio. Sí, también. Otro cómico. Sí, pues sí, es que además en aquella época, las primeras épocas de la televisión y bueno, también de la radio, pero pues había muchos tíos como el tío Gamboí, sí. El tío Herminio, pues las rejas de Polito. Chapultepec, el tío Polito, las rejas de Chapultepec, ¿no? ¿Te acuerdas de esa canción? Sí. Ahora, sí, el humor cambia, pero hay unos que digo, no, ya no me río nada, pero los que se me hacen muy chistosos son Manolín y Chilinsky. Sí, tiene cosas, ¿no? sí. Se me hacen. Ahora, Capulina, poco a poco, yo antes decía qué horror, pero la verdad es que como cómico musical era buenísimo. Y sus primeras películas, Cristian. Antes. Es que él inició con un trío que se llamaba Los Trincas. Le tocaban swing. Se tocaban swing, sí. Había una que se llamaba Ay, qué risa que me da. Que era muy famosa esa canción. Que luego la llegó a cantar ya con Viruta. Sí. Que bueno, nosotros estamos en la onda de que el cómico era Capulina y el serio era Viruta, pero en un principio era al revés, porque se presentaba Don Viruta y Capulina, así se llamaba, y Don Viruta era un ancianito, Viruta se disfrazaba y hacía algunos chistes, y él era Capulina era el patiño, pero tenía más gracia Capulina, hay que decirlo, y quedaba mejor como comediante. Pero por ejemplo, mira, Tintán siempre quiso a Marcelo. Sí, ¿no? Y Capulina, yo creo que muy ventajosamente parece ser que él se quería quedar con mayor porcentaje. Pues es que, mira, la verdad yo creo que, quién sabe, mira, ni siquiera la familia de Capulina ha querido aclarar eso, ¿no? Pero al parecer sí, o sea, mucha gente lo empezó a tratar de contactar y de contratarlo solo. Y pues, bueno, desafortunadamente, pues mira, muchas veces el dinero manda, ¿no? No sé, o sea, no sé hasta qué punto, y también problemas de carácter personal, porque sí son pocos los comediantes que terminaron juntos, por ejemplo... Polivoces, ¿no? No, los Polivoces. ¿No se pelearon? Sí, tuvieron. Pero Tintán y Marcelo siempre, o sea... sí, ellos sí. Tintán siempre quiso Marcelo. Verdaderamente, sí, hasta el día de la muerte de Marcelo. Con todo, ¿no? Sí, de hecho, fíjate, es curioso, pero Chilinsky primero empezó con Cantinflas, y ya luego ya se fue con Manolín. Y con Manolín nunca se peleó, ¿verdad? No. Entendió que no. No. Las cúcaras. Las cúcaras, que son... Y una de ellas era hermana de Manolín. Sí, que de hecho son poquísimas las comediantes, ¿no? Por ejemplo, pues recordar también a gente como Delia Magaña, que también fue comediante. ¡Uy, qué maravilla, sí! Sí, ¿no? O por ejemplo, Amelia Wilhelm. Amelia Wilhelm, sí. Bueno, sí, bueno, que era la mamá de Wii, precisamente, de este cómico. ¿Ah, sí? Sí. Y por eso es que agarró, porque era por el apellido, agarró el nombre Willy, y él trabajó mucho con clavillazos. ¿No? Que clavillazo, que tú sabes por qué clavillazo así movía las manos, porque fíjate que él tenía un hermano que era sordomudo. Y entonces para poder hablar con él, le hablaba así, lo que entendía. No sabía. Sí, de ahí viene el origen. Y su hermano Fidel, que era argumentista y también actor, salía mucho en las películas de ese sí tiene una biografía. Sí. Clavillazos se le escribió su hermano. Pues se volvieron más bien empresarios. Sí, claro. Inmobiliarios, compraron terrenos pues ahí al norte de la ciudad y hicieron buen dinero. Qué loco.
Sí. Pero estaba esa cosa de los excéntricos musicales que después ya eso se perdió. También, sí, ¿no? Exactamente. Los ícaros. Ay, sí, tantos. Qué interesante. Pues en este podcast pasamos de las exóticas a los exóticos. Ya empezamos en exóticas, terminamos en exóticas. Acabamos con la sexualidad para acabar exóticos. Muchas gracias. Acabamos con los chistes. Felices, Pavel. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Pavel. Qué gusto volverte a ver después Igualmente, de tanto después de un rato. ¿Verdad? Y bueno, pues ahí síganos en De Todo y Nada con Paco Maciel. Y Ulises Paniagua. De todo y nada, con Paco Maciel y Ulises Paniagua. Cine, literatura, historias únicas